Los ecos del cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez siguen siendo importantes en toda la prensa y también en los actos de esta última semana de campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 20 de diciembre. Vamos a hablar también de esos ecos y también de algunos otros temas de actualidad. Hoy están con nosotros Juan Vera. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Antonio Vélez, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas a todos. Bueno, supongo que visteis todos el debate, ¿no? El cara a cara. Sí, o lo ves o te enteras por ahí, o sea, eso es como un Madrid-Barcelona. Es imposible quedarse Madrid. Ajeno a él, ¿no? El Atleti, el que está ahí apretando, el Atleti os trae algunos. Oye, ahora está de líder. En fin, vamos a comenzar hablando primero por un tema local. La ponencia del cadastro, que ya había contabilizadas 1.500 reclamaciones. La portavoz del Gobierno municipal espera incluso que sean aún más, puesto que aún están llegando notificaciones a los domicilios de los emeritenses. Hablamos de este tema precisamente por ese volumen de reclamaciones que se está produciendo a través de la oficina que el Ayuntamiento abrió en el Museo Abierto de Mérida con 3 técnicos para recoger esas reclamaciones. 9.000 personas han pasado por esa oficina. Las reclamaciones van desde no estar de acuerdo con las valoraciones del catastro, por errores en los usos de los inmuebles o equivocaciones también en los metros cuadrados. Advierten también fallos en cuestiones referidos, por ejemplo, a datos personales. Como decimos, 9.000 personas han pasado por esa oficina. Una ponencia del catastro que será la que marque, y es importante, el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles a partir del próximo año 2016. Una ponencia que viene a corregir, en principio, los defectos que tuvo la anterior, la de hace 5 años, y en la que causó bastante malestar en muchos propietarios de inmuebles de la capital extremeña. Antonio, no sé si a ti te ha llegado también tu ponencia, ¿estás correcta? ¿No tienes...? Sí, yo la veo correcta, en una de VPO en la que habito, como decía Machado. Pues simplemente, creo que gran parte se ha mejorado en relación con la anterior. Es verdad que en Mérida hay muchísimas unidades catastrales y entonces ese bloque de recursos y demás, pues es lógico que implique pues una serie de contradicciones que están ahí, ¿no? En fin. De todas formas, yo sí quiero decir que este es un tema, siempre va a ser muy recurrente. De hecho, se partía de una situación, de una ponencia de valores anterior, que era un auténtico desastre. La única salvaguarda justificada que podía tener es que se hizo en un momento en que estábamos en pleno ascenso de los valores inmobiliarios, antes de reventar a la burbuja, ¿no? Y entonces nosotros fuimos muy activos, y yo concretamente del 11 al 15 en el Ayuntamiento. Las primeras mociones que presenté muy intencionadamente, la primera yo creo que fue contra las térmicas en Alange, que eran y serán, siempre que a alguien se le ocurra reactivar esa historia, una espada de Damocles sobre Mérida, un factor disuasorio por ahí en Mérida. La segunda fue precisamente la de la ponencia de valores. Y hemos sido muy machacones, desde la anterior corporación, la oposición. Y al final, bueno, se buscó una fórmula a los 5 años, bueno, que esperemos que vaya eliminando otras cuestiones. Lo que a mí respecta, yo lo veo en la parte que me afecta, lo cual no quiere decir que sea correcto totalmente, porque en la anterior, concretamente en Poserpina, en la casa, en el chalet que tiene mi madre, con 50 años, pues había una valoración excesiva, una brutaliza. Hicimos un recurso muy simple a mano y se ganó, pues se ganaron 5 o 6.000 recursos la otra vez, antes de esta revisión. Y la tercera moción fue para una facultad de Bellas Artes, que Mérida tiene que seguir demandando. Pero el tema catastral ha sido un poco un despropósito. Fue un despropósito en una revisión que se hizo la pidió ACEDO, se hizo en la época de Calle. La única disculpa que doy es esa, que fue un momento en que los valores estaban disparados, ¿no? Y luego pues se ha hecho una revisión, que en cierto modo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Carmen Yalle,
Y bueno, esperemos que al final, con todos los recursos que haya, se pueda llegar a un planteamiento razonable con un tema impositivo, que es un elemento fiscal muy importante en los ayuntamientos, quizás el más importante, y que hay que acomodar lógicamente en las relaciones que la obligación fiscal con la distribución de esos recursos para servicios públicos o del tipo que sea dentro de un ayuntamiento, que es una base administrativa de gobierno importante en la estructura del Estado. A Antonio le bastó con una reclamación simple, ¿no? Pero sin embargo hubo quienes tuvieron que en la anterior ponencia acudir a un profesional, un abogado, y hacer una reclamación vía judicial. Es que el valor catastral tiene más importancia de lo que parece. Dicho de otra manera, la persecución fiscal o subida de impuestos, para que nos entendamos todos, siempre viene, o una de las grandes partidas para la persecución fiscal y subida de impuestos viene precisamente de los valores catastrales. ¿Por qué digo esto? Porque el valor catastral pues tiene que ver y se toma en consideración para otro concepto que todos que yo creo que se conoce también, el valor fiscal. Valor fiscal es el valor que la administración le va a dar a un bien inmueble. Dicho de otra manera, si un bien inmueble tiene un valor fiscal de 10 y se vende por 15 y se pone en escritura lo que estamos acostumbrados a poner 10, o lo que se ha estado acostumbrado, prácticamente la administración no lo va a investigar. ¿Dónde ha estado el problema en estos últimos años y ahora? ¿Y por qué digo yo persecución fiscal? Pues porque el valor catastral multiplicado por un coeficiente que marca en este caso la Junta de Extremadura, ese coeficiente da el valor fiscal, y a veces el valor fiscal sigue ocurriendo en muchísimas ocasiones, es superior al valor de mercado. Entonces, cuando el valor de mercado es inferior al valor fiscal, nos encontramos con serios problemas en algo tan usual como es una compraventa, como es una herencia, como es una plusvalía. ¿Por qué? Porque siempre se toma como referencia valor catastral. En consecuencia, si el valor catastral sube, que es lo que viene a ocurrir, si el valor catastral sube, y también tiene que ver el valor catastral con el impuesto de bienes inmuebles, con lo que se paga de contribución urbana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si subimos el valor catastral, los ayuntamientos recaudan más, el impuesto sube. Si hay que pagar un impuesto de transmisiones o actos jurídicos documentados, también. Si hay que liquidar una herencia, los valores de la herencia, los valores de los pisos que el abuelo le ha pasado a los hijos, a los nietos, a quien sea, el valor sube. ¿Esto qué significa? Pues bueno, por eso he hablado al principio de persecución fiscal. Nos lo están adornando. Pero una de las grandes bases de financiación de los ayuntamientos y diputaciones es el impuesto de bienes inmuebles. Y el impuesto de bienes inmuebles deviene precisamente del valor catastral. Por tanto, nos encontramos ante un atraco fiscal más que tenemos. Y es así de sencillo. Esto es una subida pura y dura de impuestos. A ver, Juan, si opina también igual o no que Domingo sobre este asunto. Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con ello. El asunto está en conocer un poco la relación de los valores catastrales de unas localidades a otras, porque eso es importante, al menos en localidades de similar número de habitantes y de similar número de actividades, ¿no? Lógicamente los valores catastrales irán en relación también con la categoría, el tiempo de la finca, del bien inmueble. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta en esto de los valores catastrales, ¿no? Y por otro lado, desde luego, los valores catastrales son un elemento de financiación a través de los cuales los ayuntamientos obtienen unos ingresos importantes, ¿no? Y yo creo... El más importante. El más importante. Es el básico. Es el básico. El básico, ¿no? Entonces, hay que valorar todo ese tipo de cosas y más en una situación
en la que estamos, ¿no? En donde hay una crisis económica, en donde los ingresos de la familia han disminuido enormemente y hay mucha gente pues que pasa dificultades a la hora de pagar ese tipo de impuestos, ¿no? Por tanto, yo creo que es una cuestión, el valor catastral, que los diferentes equipos de gobierno, los diferentes partidos políticos en el poder municipal y en el poder regional deben valorar en su justa medida, ¿no? Yo creo que, y sobre todo, comparar, relacionar de unas localidades a otras, ¿no? Antonio. Bueno, no solamente lo que ha planteado Domingo, estoy totalmente de acuerdo, sino cuestiones más simples, más sociales. Es decir, puede repercutir en una pensión no contributiva. Claro. Puede perfectamente anular una pensión no contributiva. Una persona que no contribuyó y que tiene una casa de tiempo inmemorial y que entonces, bueno, eso automáticamente le expresa un teórico valor, una posesión, un activo con el que teóricamente podría financiarse, lo cual no es cierto, porque sobre el mercado no iba a poder encajar y en todo caso se quedaría en la calle. Por eso yo he defendido siempre la vivienda de promoción pública con un elemento en la renta básica. Claro, puede perjudicar una renta básica al cómputo, pero una renta básica, o una pensión complementada, como consecuencia de que estaba por debajo del nivel del ratio mínimo. En consecuencia, es un tema de mucha trascendencia, de muchísima trascendencia. Pero claro, no se puede olvidar el factor fiscal, es evidente. En lo de atraco fiscal, bueno, corramos un tupido velo, porque de atracos fiscales y subidas de IVA, hasta para comprar un tractor agrícola, puede explicarnos mucho el señor Montoro. Pero bueno, en fin, la Hacienda, evidentemente, aunque luego sea un recurso que es 100% municipal y el ayuntamiento con esos valores aplica un coeficiente, sobre esos valores aplica un coeficiente sobre el que grava la cantidad neta, que el impuesto neto, sobre lo que realmente también ha dicho muy bien Domingo, que hay un código ahí, que notarios con valores que se... Bueno, eso es España en estado puro, eso es un proceso muy largo que al final nos pondrá en los niveles normales de fiscalidad, de redistribución, etcétera, etcétera. Pero bueno, puntualmente estoy totalmente de acuerdo, y por eso peleamos mucho, que hay cuestiones con las que el daño que hace es brutal. En pensiones no contributivas, en complemento de pensiones sobre pensiones que no lleguen al mínimo, enormemente porque figuras un activo. En fin, esto creo que es un tema muy serio. Es que es muy serio, parece una tontería, pero no lo es. Yo mantengo lo de atraco fiscal porque incluso el valor catastral sirve para cuando todos los veranos hacemos, o el anteverano, hasta el mes de junio, hacemos la declaración del IRPF, que la hacemos todos, pues, o todo el que la tiene que hacer, lógicamente, pues... Hay unos rendimientos, que es el de rendimiento de capital inmobiliario. Claro. En el rendimiento de capital inmobiliario, aquel que tiene su vivienda y a lo mejor tiene pues, una casita en Proserpina, o tiene una casita en el Vivero, o en la playa tiene un apartamento, pues evidentemente también tiene que tributar. Y la tributación por el IRPF es en base también al valor catastral. Pero a más. Cada uno de los propietarios, incluso de su propia vivienda, tiene que pagar, como es natural, el IBI. Pues yo desde aquí invito a que miremos el recibo del IBI y veamos cómo prácticamente viene a ser lo que se paga de IBI como si yo en mi casa me pago como propietario un mes de renta como si estuviese durante un mes al año pagando la renta de mi casa. O sea, que equivale a un mes aproximadamente. De renta sobre el valor. Sí, hasta ese punto. Y si no, imaginemos una renta en una zona media de Mérida de una vivienda, vamos a poner por caso 350 euros al mes de arrendamiento. Pues, ¿qué recibo del IBI no viene a ser parecido o superior? Entonces, que sepa, por eso digo y confirmo lo del atraco fiscal, porque no estoy hablando de la segunda vivienda, estoy viviendo tú en la vivienda que vives, Antonio, tú en la que vives, Juan, si la tenéis en propiedad, tú, Fran, exactamente igual, estáis pagando por el IBI un mes al año como si estuvierais en renta. Lo cual, además de eso, por IRPF, si eso no es un atraco, pues que venga Dios y lo vea. Lo que pasa es que lógicamente todo este tipo de cosas
deben servir para proporcionar también unos servicios públicos a los ciudadanos y bueno, y una serie de cuestiones que todos consumimos con carácter general, ¿no? Entonces, a veces duplicados, porque por ejemplo en el este impuesto cuadruplicado. En este caso no hablo pero iba a hablar del impuesto de rodaje y después si te ponen zona azul estás pagando vamos a doblemente ser positivos, eso el aparcamiento, entre otras muchas cosas, ¿no? Juan, entonces, ahora, Antonio. ese tipo de cosas también, o sea, hay que valorarlas en el sentido ese, de decir que es unos ingresos que salen de una persona, una familia determinada, una disminución de las posibilidades de consumos que tiene a título particular, pero sin embargo van a parar a una caja de carácter público, con lo cual el ayuntamiento, la Junta o cualquier administración pública proporciona unos servicios públicos que de otra manera serían imposibles, bien sanidad, bien educación, bien parques y jardines, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo lo que sea pagar y hacer de ello una utilización positiva para los ciudadanos es importante. Ahora bien, es lo que comentamos antes, que también depende de las posibilidades de pago de cada cual según el disfrute que tengas, ¿no? Según el bien inmueble del que disfrute, pues esas serán lo que tengas que pagar, ¿no? Lo que no sé exactamente es cómo está el impuesto de este tipo derivado de los bienes inmuebles en relación a otros países de nuestro mismo nivel de riqueza, ¿no? Como los países de la Unión Europea de los 15, que de alguna manera son similares en cuanto a riqueza que España, ¿no? Lo que no sé. Grecia no había. Pero Grecia no es. Es que bueno, lo de Grecia es que ha sido. No había en Grecia. Eso era un desastre. Así funcionaba el Estado. Grecia, ¿no? un maestro. Que solamente Grecia se gastaba solamente en armamento militar, en comprar armas a Francia y Alemania, que son los que la han asfixiado, ¿no? No, pero aquí hay un matiz, yo en la parte municipalista de muchos años de gestión, hay un matiz que hay que tener muy en cuenta, Domingo, muy en cuenta. No prestigitemos con Juan, que conoce menos la historia. Aquí hay un hecho importante. Es verdad que el impuesto de bienes inmuebles, el catastro, y el impuesto de rodaje son los dos elementos sobre el juego de impuestos, sobre los precios públicos y las tasas, y las transferencias corrientes del Fondo Nacional de Cooperación Local, el Fondo Regional de Cooperación Local. Pero aquí hay un hecho que hay que dilucidar también. Es decir, la obligación impositiva, la obligación fiscal es importante. La cuestión es cómo se redistribuye luego. Porque en este impuesto hay un momento en que se integran otros impuestos antiguos que eran un popurrí, saliente, voladizo, no sé qué, era un mundo, que eso se computan a efectos de valores. Pero antes se pagaban como ocupación, que eso no existe actualmente. Es decir, ahí se han integrado una serie de cuestiones y lógicamente siempre habrá una flexibilidad en el tema impositivo local, como en muchos momentos también las comunidades autónomas han hecho respecto a la gasolina, el céntimo, cuestiones muy puntuales sobre el alcohol. Pero creo que este es un tema que efectivamente partimos de una prisa, y estamos totalmente de acuerdo. Todo lo que sea impositivo tiene que estar muy medido, como bien dice Domingo, totalmente de acuerdo. Y segundo, creo que es una cuestión que habrá que exigir que el juego que se haga sea un juego de justo, muy justo. Y si me apuras, de valores reales, y dejémonos de juegos extraños. No, pero es que en el tema de valor catastral, eso es por ley. El valor catastral nunca puede superar ni debe superar el valor mercado. Sí, pero lo ha hecho. En la anterior ponencia lo hacía. Ha superado el valor fiscal, no el catastral. Y el de mercado también. Quiero decir, no, el valor catastral, es que es un tecnicismo, ¿no? Y perdón por el tecnicismo. Valor catastral es el que ahora se está poniendo y viene en el recibo. El valor fiscal es multiplicar por el coeficiente. Efectivamente. Salvo que yo esté equivocado, y creo que en ese sentido no, puedo equivocarme naturalmente, pero creo que el valor fiscal es el que sí ha sido en muchas ocasiones superior al valor mercado. Y yo en lo que me parece francamente mal es la doble imposición. Es decir, que se esté pagando, y lo paga igual el de la barriada más humilde de Mérida como en la zona más cara de Mérida. No voy a decir nombres porque no vienen al caso, cada uno lo tenga en su imaginación. Cada uno paga prácticamente un mes de mensualidad de renta por el IBI. Y después lo que es la duplicidad.
la duplicidad y que sirve para el IRPF. Aquel que tiene un apartamentito en algún sitio, pues tiene que tributar. Es decir, que hay doble imposición, porque paga el IBI y después tiene que pagar a la Administración Nacional, que es lo que estábamos hablando. Y yo creo que la doble imposición es la que sobra. Pues hablamos ahora de otro tema, nos vamos directamente a la cita electoral, a esta campaña electoral. Quedan muy pocos días para esa cita del 20 de diciembre, cita en la que no se sabe qué va a pasar, porque los sondeos que se dieron, los últimos que conocemos son los del pasado lunes, los de antes de ayer, quizás no valgan para el domingo, porque es tan volátil la fluctuación de voto con esa, sobre todo, gran bolsa de indecisos que existe en nuestro país, que nadie sabe lo que puede pasar. Bueno, hay gente que sí. Hay un candidato, por ejemplo, ya, Mariano Rajoy, del Partido Popular, que está hablando incluso de pactos postelectorales una vez se haya cumplimentado con el derecho a voto de los españoles. Incluso ha llegado a decir que le gustaría tener un pacto más estable que el de investidura o de apoyo a unos presupuestos del 2016 de cara a la legislatura, haciendo un guiño así a Ciudadanos. Aunque no se atrevió a aventurar si el PP iba a alcanzar la cota del 30% de los votos que se ha fijado para intentar gobernar en minoría y en solitario con apoyo externo. Es decir, menos del 30% buscaría un apoyo de legislatura, con el 30% o más gobernaría pues con apoyos en determinados momentos. Sin embargo, Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos, ya ha dicho que apoyar al PP o al PSOE sería defraudar a la gente, a su electorado. Bueno, ¿cómo veis que estemos adelantándonos ya a lo que va a suceder el día 21, que es el lunes, con posibles pactos postelectorales sin haberse celebrado todavía las elecciones? A mí me parece bastante pícaro, la postura de estos partidos nuevos, que se construyen sobre un discurso de oportunismo, sobre una crisis generalizada y sobre una aparente falta de respuesta de los grandes partidos. Y son otras cuestiones que iremos viendo respecto a cuál ha sido la posición de Rajoy, sin respetar los juegos de la alternancia política, que debía haber respetado en base a unos hechos que en cualquier lugar del mundo civilizado, democrático, hubiera dado lugar a su dimisión, como fue el asunto Bárcenas, los cuadernos de Bárcenas. En fin, hay una serie de cuestiones, la trama pública o la trama Gürtel, que en Madrid ha sido demoledora y en Valencia, pero lo hablaremos un poco luego, y yo quiero hablarlo. Pero en este caso en concreto me parece como una especie de posición de prestidigitador en corto por parte del señor Rivera, que no sé qué aporta, a quien habría tenido un serio revés con el desencuentro entre sus candidatos, cosa que no es habitual, porque siempre el juego democrático hay que mantenerlo. Y claro, eso comparado con lo que es una larga historia, con errores sin duda alguna, en la derecha, con la desaceleración canovista, en la izquierda, en el centro izquierda, en la izquierda que representa el PSOE, con figuras históricas como Indalecio, Pablo Iglesias, un tipógrafo como Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, la equivalencia a la última hornada de la primera época democrática, Felipe González, Guerra, Borrell, Fernando. En fin, es que estamos hablando de otra historia, de un bloque de pensamiento y de acción que implicaba una gestión pública decidida a partir de una larga dictadura de 40 años que, querámoslo o no, lastra a muchas generaciones, lastra a varias generaciones, lamentablemente, pero es así. En el juego de abrir caminos, en temas de sanidad universal, en temas de vivienda, en temas de educación, en temas de cobertura de obras públicas, en fin, es que es evidente, es decir, ahí hay un bloque con errores, claro, naturalmente. Quizás porque la propia sociedad, que también tiene su culpa, pensaba que el paraíso estaba ganado. Pero el paraíso no estaba ganado. Un traspiés a partir de un juego que antes se solucionaba con devaluaciones puntuales, pues a entrar en un juego en una situación geoestratégica diferente, con una Europa diferente, con países emergentes diferentes, con la globalización. En fin, hay una serie de factores que no resuelve Rivera. ¿Quién es Rivera? ¿Quién es Rivera? Mira, es un farol. Lo digo aunque sea una butad. A mí, yo no tengo ningún problema en debatir con el señor Rivera y con el señor Iglesias, ninguno.
para cuantificar los trances históricos, cuantificar la secuencia, cuantificar lo que es el juego democrático, y levantar vuelo como la de Félix. En noviembre del 33, la coalición hazañista republicano-socialista perdió las elecciones estrepitosamente y ganó la CEDA. Es decir, esto no es una tragedia. O sea, esto no puede plantearse en el discurso del señor Rivera, porque intelectualmente me parece una persona impresentable. En un discurso histórico no vale nada. Es un cuento chino. ¿Qué pasa? Hasta el PSOE se puede dar 50 diputados. ¿Y qué? Hay un bloque sociológico. El PSOE no es Pedro Sánchez. El PSOE es un bloque de pensamiento, un bloque correspondiente, sociológico, correspondiente con un deseo electoral, que está ahí como un activo social. Es decir, ese es el juego. ¿Qué juego tiene Rivera? ¿O qué juego tiene Pablo Iglesias cuando recurre la pena que le da porque su abuelo es socialista, pero se olvida de su padre, que era del FRA? Es decir, aquí estamos en un planteamiento, yo creo en un socialismo posible, creo en la socialdemocracia, creo en el control de los recursos estratégicos en la economía social de mercado. Yo creo perfectamente que los sectores estratégicos, energéticos, eléctricos, educativos, tienen que estar, sanitarios, en manos públicas. Lo creo sin ninguna cortapisa y sin ningún tastableo. Lo creo firmemente, pero creo en el juego privado naturalmente. Y en ese juego privado, en ese juego social, ha estado el PSOE. Cuando Fernando de los Ríos fue a Rusia y escribió Mi viaje a la Rusia soviética, le dijo Lenin, le preguntó a Lenin, el 17, le preguntó a Lenin, y le dijo Fernando de los Ríos, krausista, un hombre de principio, dijo, bueno, y aquí no hay democracia, no hay libertad. Y dijo Lenin, ¿libertad para qué? Es decir, ¿dónde nos quiere llevar el señor Iglesias? ¿A ponernos el mono de la revolución de Mao? ¿Al uniformismo? ¿A qué nos quiere llevar el señor Iglesias? ¿A su deriva mental venezolana? Esto es una historia inconcebible. Vamos a nuestra opinión. Os ruego concreción y un poco más de intervención más cortas para agilizar este debate. Domingo, sobre lo dicho. Vamos a intentar ser breves. En primer lugar, el sistema que nos dimos en España en 1978 es un sistema democrático. Yo no sé a qué viene que haya determinados líderes muy amantes de las dictaduras castristas y venezolanas que digan que el sistema del 78 hay que variarlo. ¿Dónde hay que variarlo? Si el sistema del 78 lo que trajo fue la convivencia entre los españoles y nos hemos dado una constitución que fue avalada mediante un referéndum prácticamente por la totalidad de la nación española, es decir, por la totalidad del pueblo español, donde reside la soberanía nacional, la española, la única que hay. Entonces, el bipartidismo, se dice el bipartidismo. ¿Qué bipartidismo ha habido en la nación española? Si aquí quien realmente muchas veces ha gobernado han sido los separatistas catalanes y del PNV, los separatistas vascos, a través de ser llave en el Congreso de los Diputados, que se lo pregunten a Zapatero, que se lo pregunten a Aznar en el 96, que se lo pregunten a González en el 93. Entonces, vamos a ver. Y después, ¿qué tiene de malo el bipartidismo? Yo todavía no alcanzo a comprender qué tiene de malo el bipartidismo. Parece que está apestado, pero vamos a ver. Si resulta que en Inglaterra, que algunas lecciones de democracia nos pueden dar, están los laboristas y los conservadores prácticamente, no hay más. Pero es que en Alemania, que yo sepa también hay democracia, está prácticamente la socialdemocracia y los liberales, no hay más, lo otro es residual. Pero es que si nos vamos a Estados Unidos nos encontramos con la misma canción, están los republicanos y los demócratas, que son los que pintan. Entonces, si resulta que las mejores y mayores democracias, entendiendo por democracias no la democracia soviética ni la democracia comunista, que eso no son democracias. Es decir, Vietnam del Norte no es democracia, Vietnam del Sur sí, Corea del Norte no lo es y Corea del Sur sí lo es. Entonces, ¿qué tiene de malo el bipartidismo? Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Es cierto que los dos grandes partidos, las dos grandes ruedas de la bicicleta democrática están pinchadas y tienen pinchazos, sí.
¿Y aquel que monta en bicicleta no sabe que los pinchazos se pueden arreglar? ¿O tiramos la bicicleta cuando se pincha una rueda? Habrá que arreglar el pinchazo, poner una cámara nueva o poner una cubierta nueva, incluso una llanta nueva. Pero lo que no podemos es tirar la bicicleta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay un partido que curiosamente no ha ni tan siquiera, ha habido algunos líderes de ese partido que hayan condenado, y desde aquí quiero lamentar lo que ha ocurrido en Kabul con esos 2 policías asesinados en un atentado atroz contra España, porque la embajada de España es territorio nacional, y parece eso empieza a ser ya historia. Pero hombre, UPyD no pinta nada, Izquierda Unida pinta algo, pero ¿dónde está en el caso del Partido Socialista el intentar ponerse de una vez en el centro e intentar dejar de podemizarse? A mí eso me está doliendo del Partido Socialista. Parece que el PP se quiere ciudadanizar y el Partido Socialista podemizarse. Y eso es un error. Eso es un error, ¿por qué? Porque el Partido Socialista tiene su propio espacio y su propio votante. El Partido Popular exactamente igual. Ciudadanos, ¿de dónde intenta rascar votos? No nos engañemos. Del centro izquierda del Partido Socialista y de la parte, vamos a llamarle, derecha del Partido Popular. Por eso se está queriendo identificar Ciudadanos al Partido Popular. Y después, Podemos, ¿a quién intenta desde...? Porque yo desde aquí invito a que a los líderes de Podemos se le empiecen a leer las declaraciones que han hecho hasta hace unos meses. Y a mí me gustaría que el líder de Podemos, que fue ayer al entierro de estos policías nacionales, de alguna vez, pues a lo mejor criticase, porque muchos de sus correligionarios se han meado en la policía, en la Plaza del Sol y en la Puerta del Sol, y han insultado gravemente a la policía. Y entonces, bueno, vamos a tener un poco de coherencia. Vamos a decir una cosa y la misma después. Juan, bueno, yo doy un salto con el análisis de la República que ha querido hacer Antonio y con el análisis de la historia de la democracia española desde 1978, Domingo, y vuelvo al planteamiento, a la pregunta inicial que teníamos, la cuestión de los pactos y lo que plantean tanto Rivera como Pablo Iglesias y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que es lógico que cada cual intente tratar de sacar el mayor partido posible a la situación actual, conseguir el mayor número de votos, y para lo cual pues tiene que hacer planteamientos, ¿no? En el caso de Rivera está diciendo que no quiere saber nada ni del PP ni del PSOE, que lo que le interesa es él, ¿no? Y en el caso de Mariano Rajoy, por las declaraciones que ha hecho hoy, parece ser que está pensando ya en que no va a tener mayoría absoluta y que hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Lo que sí tengo clarísimo es que después del debate del cara a cara entre Rajoy y Pedro Sánchez se ha introducido un elemento que ha dado un vuelco total a todo el planteamiento, a todo el programa electoral que se llevaba a cabo. La prueba está, y esa palabra, la vuelta del programa electoral, la alteración de todo el asunto del programa de las elecciones que se traían entre manos los diferentes partidos políticos, pues aparece con el hecho de decirle que es una persona no decente. Y esa palabra es lo mismo que ocurrió pues hace años cuando Giscard d'Estaing y Mitterrand debatían en un programa en la televisión, y el Giscard d'Estaing le dijo a Mitterrand: usted es un señor del pasado. Giscard d'Estaing era el presidente del gobierno, y Mitterrand le dijo: usted es el pasivo, refiriéndose a que este hombre había producido un endeudamiento muy fuerte en el Estado francés. Entonces esa palabra fue suficiente para dar un vuelco a todo el proceso electoral y que Mitterrand ganase las elecciones. Aquí, desde mi punto de vista, no sé si Pedro Sánchez va a ganar las elecciones o no, pero lo que sí es cierto que ha producido un vuelco en todo el programa electoral, en todo el programa de las elecciones, en toda la campaña electoral. Todo el mundo, por parte del PP, tertulianos de derecha, intentando de justificar y machacar
a Pedro Sánchez, justificar que eso, lo que ha dicho, está mal dicho, que ha utilizado un tono que no es el correcto, tal y cual, cuando Rajoy en el Parlamento durante muchas veces atacó y machacó a Rodríguez Zapatero con palabras no ya altisonantes, sino palabras de denuncia más fuerte que la que hizo Pedro Sánchez. Y eso que ha provocado ese revuelo en la derecha, lo ha provocado también en los partidos Podemos y Ciudadanos, porque la Sexta estaba preparada para contraprogramar a Pedro Sánchez. No es que, o sea, es la realidad. Todo el mundo, más o menos, teníamos claro que lo que iba a hacer la Sexta era presentar a Rivera. ¿La Sexta Televisión te refieres? Sí, la Sexta Televisión, presentar a Rivera y al otro, y a Pablo Iglesias, para frenar, contraprogramar el debate ese del cara a cara, ¿no? Y, eso no estuvo bien. Eso es una vergüenza, eso es vergonzoso. Y el hecho es que cuando aparece la palabra esta de Pedro Sánchez, altera totalmente el asunto y los descoloca a todos. Los descoloca hasta tal punto que yo hoy he estado escuchando en la cadena SER una entrevista que le ha hecho Pepa Bueno a Pablo Iglesias y un montón de veces Pedro Sánchez, o sea, introduce el elemento de la corrupción como elemento básico de la campaña electoral, que lógicamente ya aquí en este programa nosotros en alguna ocasión habíamos dicho que lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez era haber presentado una moción de censura en su momento oportuno, pero introduce el tema de la corrupción, descoloca a todos, incluido a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, y le da un giro totalmente distinto a lo que es la campaña electoral. Y entonces ahí están nadando. Rajoy también ha salido hoy en la cadena SER, Pepa Buena le ha estado entrevistando y bueno, se nota que es una persona moralmente alicaída, políticamente sin salida y en definitiva, a lo que voy, que el hecho ese, el debate, y mira que desde mi punto de vista creo que he mirado todas las cosas de una manera equidistante respecto a estos cuatro contendientes. Para mí creo que el más honesto de todos ha sido Alberto Garzón, desde mi punto de vista. En definitiva, que creo que ahora mismo tratan de nadar como sea, tratan de recuperar las posiciones, tanto Pablo Iglesias como Rivera como Rajoy, ante el planteamiento que hizo Pedro Sánchez. Y la única persona que le ha reconocido que efectivamente dijo lo que tenía que decir ha sido Alberto Garzón. Bueno, a ver, habéis hecho unos speak muy largos. Ahora, a partir de ahora, por favor, ser más concretos. No seáis más políticos que los políticos, aprovechando el tiempo. Porque nos queda muy poquito tiempo. Por cierto, datos de audiencia entre cara y cara y el debate a 4 de Antena 3. El cara a cara ha obtenido un dato de audiencia de 9.728.000 espectadores, mientras que el debate a 4 que se produjo en Antena 3 la semana anterior obtuvo una audiencia de 9.200.000. Es decir, el cara a cara superó en 500.000 más de espectadores al debate A4. Bueno, ayer estuvo, por cierto, y tú fuiste testigo, Pedro Sánchez en Badajoz. Sí. ¿Hizo alguna referencia a este, supongo, a este cara a cara? Bueno, a mí me pareció una intervención muy buena, con seguridad. Fue un buen mitin, de los que movilizan. Hubo 5.000 personas, que es un dato en esta época de diciembre, no es nada. Pero estuvo suelto y estuvo sobre todo contundente con su posición. Porque yo creo que lo que ha ocurrido es que de pronto se dicen las cosas duramente, claramente, porque quizá es lo que debe de producirse en el futuro. Es decir, para mí, Podemos y Ciudadanos son consecuencias del oportunismo. Una parte hacia el PP por la deriva que ha tenido en los últimos años y otra parte por la desesperanza de lo que se debió producir y no se produjo. Y de los errores de ambos partidos. Es decir, a mí me ha parecido que el puño en la mesa de Pedro Sánchez... Por error del PP y por los errores del Partido Socialista. Para mí el único partido que puede... Si no hubieran nacido. No, perdona, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Domingo. Es decir, porque no el bipartidismo ha funcionado y ha funcionado en Inglaterra y funciona en la mayor parte. ¿Cuál es el problema? El problema es que quizás se produce un hecho
desde lo que es la alternancia, que es un hecho nefasto. El deseo de aferrarse al poder de Mariano Rajoy no provoca, quizás en aquel momento toda la posibilidad, el PSOE tenía 115 o 112, no provoca lo que tenía que haber pasado, la dimisión de Rajoy, con Resiste Luis, con tal, los papeles de Bárcenas que eran escandalosos. Eso es lo que en cualquier posibilidad tenía que haber producido una alternancia y una especie de shock general en la sociedad. Se ha ido encantonando la historia, es decir, el error, el aferrarse al poder de Rajoy provoca esta historia, porque en cualquier país de una democracia occidental hubiera dimitido por el saco que tenía ahí de la URSS, era casi una derecha de corte franquista amarrándose al poder terriblemente. En ese momento tenía que haber saltado, se tenía que haber formado un nuevo gobierno. No se ha producido y se provoca este tema. Es decir, en este momento Antonio, la única alternativa es la propia alternancia, es que el PSOE gane las elecciones, que el PSOE sea capaz de organizar el centro-izquierda. Pero evidentemente la sociedad tiene que apreciar un hecho fundamental. Tiene que estar presente, tiene que participar en la cosa pública. Y esto no puede, esta especie de juego lento, de juego a lo Proust, se tiene que acabar. Y evidentemente, ni Ciudadanos, ni Podemos representan nada desde una perspectiva de organizar un Estado. Imposible. Bueno, según los últimos sondeos, tenemos aquí un cuadrante precisamente en el que hemos analizado todos los sondeos que se han publicado este último fin de semana y también los del CIS, el último CIS que se ha publicado. La máxima número de escaños que le otorga al Partido Popular entre 125 y 128 es La Razón al Partido Popular, el País le otorga entre 85 y 94 la horquilla al PSOE, el Heraldo Grupo 20 Minutos a Ciudadanos le da hasta una horquilla de 70 a 72 diputados y el Periódico de Cataluña le da a Podemos entre 59 y 63 diputados. Vamos a ver, hay un voto secreto que por supuesto no lo recogen las encuestas. Las encuestas hablan hasta de oculto e indeciso. Indeciso, están hablando hasta del 40%. Las elecciones no las ganan las encuestas. Está claro que contra el Partido Popular vale todo. Ha habido una aseveración tuya diciendo que Rajoy se aferra al poder. A ver, Rajoy ha ganado las últimas elecciones con 186 diputados. A Rajoy no le ha pasado lo que a Felipe González, que tuvo que ir al Tribunal Supremo y gracias a la bacigulapada de Bacigalupo, del juez del Supremo, que consintió que fuese de testigo. Rajoy no ha tenido que acompañar, como Felipe González, a su ministro del Interior y a su secretario de Estado de Seguridad a entrar en la cárcel a cumplir condena. Si hablamos de corrupción podemos hablar porque están todos pringados, absolutamente todos. Es decir, ¿por qué? Porque aquí se ha creado la bicicleta de la que hablaba al principio, hay una partito sindicatocracia y muchas canonjías y muchos repartos, porque si queréis podemos hablar de Convergencia y Unión, lo que ha pasado con Pujol, si queréis podemos hablar de lo que está haciendo ahora Carmena, la alcaldesa de Madrid, que es alcaldesa de Madrid porque le está apoyando el Partido Socialista. Claro, es que ahora Pedro Sánchez, el Partido Socialista, quiere reaccionar porque le ha dejado mucho hueco y mucho espacio a Podemos, y concretamente Carmena pues es la alcaldesa de Madrid gracias al Partido Socialista, y ya sabemos lo que ha hecho Carmena, que hay una querella admitida a trámite con el tema de lo que ha hecho su marido con la separación de bienes y todo lo demás, y el pagar un piso en 120.000 euros en negro y en efectivo y todo eso, ¿no? Y ahí está admitido a trámite, y entonces, y ahí está Errejón, que Errejón se llevó esa pedazo de beca sin ir tan siquiera a la universidad. Es decir, aquí, y todos, PNV, no quiero hablar de PNV, incluso, yo me apuro y lo digo genéricamente, parece ser que el PP es un alumno aventajado en el PSOE, con respecto al maestro del PSOE en lo que se refiere a la corrupción. Y a eso me refería yo, a que hay que cambiar a lo mejor la cámara de la bicicleta y hay que cambiar la cubierta de la bicicleta. Pero es esencial, las dos ruedas de la bicicleta son esenciales. Y claro, los que no nos pueden venir a intentar variar un sistema que mal que bien, más bien bien que mal, ha conllevado y ha conservado la convivencia entre españoles, cuando hay algunos que lo que quieren es tirar la bicicleta por un barranco y romper el sistema. Y además se las quieren dar de demócratas cuando ideológica e intelectualmente han acreditado en sus muchos hechos y en sus muchas manifestaciones que no defienden el sistema democrático. Juan. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo el nivel comparativo de PP-PSOE en el aspecto que dice Domingo ni se puede comparar,
y el hecho de que Pedro Sánchez utilizase, aunque es una cuestión que parece insignificante, de que le dijese a Rajoy de que no era un político decente o algo así, rompe la equivalencia que se ha querido hacer hasta ahora entre PP y PSOE. Cuando se dice electoral. Habla de estrategia electoral. No, estrategia electoral, una estrategia electoral que sirve para mostrar la diferencia que hay ahora mismo entre los dos. No se puede comparar el nivel de corrupción que es sistemático dentro del Partido Popular con casos aislados que se pueden dar en el Partido Socialista. Domingo. Es que lo aislado es lo que ha sucedido con el PP. ¿O qué me dices del ERE en Andalucía? De los ERES, ¿qué me dices en Andalucía? Sí, claro. Hablamos de los ERES. Y no estoy justificando ni a uno ni a otro, Domingo, cuidado, que yo no justifico a nadie. Pero no, yo tampoco quiero justificar a nadie, pero lo que sí te digo que lo que se está produciendo en el Partido Popular es una situación sistemática. Lo último que tenemos es lo de los 2 diputados estos que gestionaban a las empresas, cobraban comisiones y todo lo demás, el Pedro Gómez de la Serna y el otro que no quiere dimitir. Bueno, los casos que están ahí, Bárcenas, Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que desde ese punto de vista creo que no se pueden comparar el nivel de corrupción que se está dando sistemáticamente dentro del Partido Popular a lo que se pueda haber dado o se dé en el Partido Socialista. Y precisamente el hecho ese es lo que rompe la igualdad que por parte, por ejemplo, de Pablo Iglesias o de Ciudadanos se hace de PP y PSOE. Cuando se utiliza esta palabra, que no es decente, rompe todo esto y es lo que les queda descolocado. Eso por un lado. Por otro lado, no estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, de que Podemos y Ciudadanos no representan y no son nadie para organizar el Estado. Sí, organizan el Estado y son unas fuerzas políticas que han surgido ahí como consecuencia del 15M, como consecuencia de que el PP y el PSOE lo han hecho mal, como consecuencia de una crisis económica, como resultado de una serie de factores que se han producido, y son fuerzas políticas que están ahí y que están para quedarse, tanto Ciudadanos como Podemos. Y bueno... Seguimos, No, pero sí, muy rápido. venga. Ya Yo 30 creo segundos, que no por organizan favor. en el Estado, no lo han organizado ni en Grecia ni en Venezuela. Y en fin, con todo mi respeto a mi amigo Juan. Y sí digo una cuestión, lo quiero decir. El único creíble en el juego, en la anterior tertulia, entre 4, fue Pedro Sánchez. No estuvo impostado nunca. Y el otro día estuvo decidido, como Jesucristo cuando echó a los mercaderes del templo, por poner un ejemplo que le gusta a Domingo y que a mí también me gusta. Porque yo he sido años de alcalde de un ayuntamiento. Yo no me he llevado medio duro a mi casa. Y a mí personalmente me parece que efectivamente hay que diferenciar muchas cuestiones. En el juego de la corrupción, que quizá en aquel momento ya la gente que estaba del PSOE en la carrera de Jerónimo, en la posición, ya no eran corresponsables de los ERES, que en toda otra cosa fue una gran chapuza, pero no entró el dinero a paladas. Y yo no puedo comprender cuestiones que están ahí y están en esta ciudad. ¿Cómo se puede entender de un candidato, el número 3, que fue alcalde de Mérida, que concedió los parquímetros sobre la base de los autobuses, con las grúas, con los aparcamientos, hasta el año 2038, 25 años, cuando los autobuses se renuevan las flotas cada 8? ¿Esto qué es? ¿O se quería llevar las estaciones para Regalejo? ¿Cómo se puede votar a un hombre de este calado político? ¿Cómo se puede aceptar? Y yo no digo de la trama pública, que pudiera haber empresas de la pública que hicieron la rotonda de los bodegones, entre el Instituto Santulalia y los bodegones, que se facturaron 700 y pico mil euros, y eso no vale ni 30.000, donde está la escultura de Rafael Ortega. 700 y pico mil euros, 120 y tantos millones de pesetas. Y eso no vale ni 5 millones de pesetas, porque es un contenedor. Hombre, ¿esto qué es? Es decir, hay cuestiones que se han producido. Yo estoy de acuerdo con Domingo. Yo creo que el bipartidismo es un elemento que ha jugado positivamente en la nación, pero los dos partidos que han soportado, o los bloques sociológicos que han soportado este tema, tienen que entender que la transparencia y poner ante el público, ante la ciudadanía, cualquier paso es vital, porque si no vamos a ningún sitio. Y yo creo, sinceramente, independientemente de cada uno tenga su posición, concluyendo, Antonio, por favor, que el eje vertebrador del centro izquierda necesario en este momento en el juego de la alternancia que frenó Rajoy es el Partido Socialista Obrero Español. Domingo, Muy rápidamente. muy rápido. En cuanto al debate,
de Rajoy y de Sánchez, evidentemente Sánchez lo que hizo fue intentar recuperar terreno perdido, que perdió bastante en lo que se refiere a las encuestas, con Podemos. En segundo lugar, también buscaba afianzarse internamente en el partido, que estaba bastante cuestionado. Y yo ya, desde aquí, lanzo, ya lo he comentado en alguna tertulia, aquí tendría que ser una ley electoral para que el partido más votado tenga una bonificación. Pasa en algunas democracias, no hay que irse muy lejos, Grecia. El partido más votado a lo mejor tiene que conseguir un ACSI de 50 diputados más. ¿Por qué? Porque es que esto va a ser... ¿Y no sería mejor una doble vuelta? O una doble vuelta, también lo he dicho, una doble vuelta en la cual... Es más democrático una doble vuelta. Sí, quien no tenga un determinado porcentaje nacional y no se presente en todos lados, no puede ir a la segunda vuelta. Lo hemos vivido en Francia. En la segunda vuelta de las elecciones regionales que ha habido, que no autonómicas, regionales, la izquierda ha votado a Sarkozy. La izquierda ha votado a la derecha, ¿para qué? Para evitarse al Frente Nacional. Incluso ha retirado candidaturas. Correcto. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que a mí me parecería muy mal, aunque no me extrañaría que hubiese sorpresa este domingo en las elecciones, que se van a celebrar si Dios quiere, pues desde luego no me extrañaría, y a mí me parecería mal que el partido más votado me ocurre igual que en un ayuntamiento. Es que entonces, vamos a pasar de los que tenían la llave, que era Convergencia y Unión y PNV, vamos a tener a que los que tengan la llave sean los que con los que comenta el bueno de Antonio, los arrimados. Hombre, creo que eso no es serio. Es que no va con la voluntad popular. Juan, cerramos contigo. Yo creo que es preciso una reforma electoral, sobre todo, pero no avanzar en el sentido mayoritario, sino desde mi punto de vista avanzar en un sentido más proporcional, para que haya una representación en los parlamentos, de una representación mayor de la ciudadanía en cuanto a la diversidad política, diversidad ideológica y todo lo demás. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la estrategia electoral de Pedro Sánchez puede beneficiar al PSOE, pero también va a beneficiar a Ciudadanos y a Podemos. Va a beneficiar a los tres, porque puede llevar a que haya indecisos, pero indecisos que se rebelen contra las políticas del Partido Popular, pero tienen opciones donde elegir, que pueden ser el PSOE, puede ser Podemos o puede ser Ciudadanos. O sea que no todos los beneficios de esa estrategia electoral que tú planteas que puede haber seguido Pedro Sánchez se lo va a llevar el PSOE. Bueno, ayer se dijo incluso que en el núcleo del votante de siempre el Partido Popular puede incluso haberse activado tras el pasado cara a cara. O sea, hay muchas cosas puede haber ese doble efecto. Hay muchas cosas en juego para no jugar a perdices de brujos, ¿eh, Juan? Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Lo vamos a ver el domingo. No es aprendices de brujos. Señores, Antonio, que nos vamos. El miércoles que viene tenemos. El miércoles que viene tenemos, efectivamente. Sí, no, el miércoles. El miércoles tenemos oportunidad porque además vamos a poder, por favor, vamos a poder repasar los resultados electorales y analizarlos también en profundidad antes de la Nochebuena y desear a nuestra audiencia efectivamente una feliz Nochebuena. Gracias a Domingo Hidalgo, gracias a Antonio Vélez y gracias a Juan Viera. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención. Mañana seguimos hablando mucho más aquí en La Picota, en Televisión Extremeña.